Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estéis escuchando. Curso de Sagrada Escritura, Historia de Israel y Judá, tema 12, Judá desde la caída de Samaria. El año 722 a.C., Sennacherib, rey de Asiria, conquistó Samaria y Sargón II, su sucesor, deportó los habitantes del reino del norte de Israel, o sea, del reino de Israel, los deportó a regiones de la Alta Mesopotamia. Es una de las primeras deportaciones que tuvo que sufrir el pueblo israelita. Y el territorio que ocupaba el reino de Israel, puesto que los habitantes habían sido deportados, se quedaba vacío de gente y entonces tuvieron que traer también deportados de otros lugares, con lo cual la población del norte, del reino del norte, pues ya no era israelita, sino que como mínimo era muy mezclada con gente de otros pueblos. Sin embargo, en Judá, en la parte del sur, después de la muerte del rey Acaz, el año 727 a.C., le sucedió su hijo Ezequías, que según los cálculos cronológicos tenía que ser menor de edad, por lo que durante 12 años, es decir, hasta el año 715, debió de existir algún tipo de regencia de la que la Biblia no habla. En realidad, Judá debió de quedar ocupada por los asirios durante un periodo de unos 12 años. No hubo ese tiempo rey en Judá, sea porque era menor, como hemos dicho antes, sea porque se le impidió gobernar, o sea por las dos cosas a la par. Esto explicaría el oráculo de Isaías 8:23 a 9:6, en el que se expresa una gran alegría por la entronización del rey Ezequías tras un periodo de opresión. El problema es que la Biblia calla sobre este punto y no tenemos datos extrabíblicos en los que apoyarnos. La Biblia de Jerusalén, una nota a Segundo Reyes 18:20 y a Segundo Crónica 29:32, dice, en la primera, Ezequías es presentado como el primer rey que se mostró a la altura de David, modelo de conducta para juzgar, a criterio de los historiadores deuteronomistas, a los demás reyes. Procedió contra los santuarios, cuya sola existencia contravenía la ley de centralización del culto en Jerusalén. Su celo iconoclasta alcanzó incluso a la imagen de la serpiente de bronce, conocida como Nejustán y existente desde los tiempos de Moisés. Su éxito se muestra sobre todo en el hecho de que, a pesar de haberse rebelado contra Asiria, logró permanecer en el trono. Por su parte, la nota a Crónicas, a Segundo Crónicas 29:32, dice, con Ezequías vuelven a abrirse las puertas del templo, dando así inicio a una nueva era. Se impone ante todo la purificación del templo profanado
y de sus utensilios sagrados, así como el gran rito de la expiación por el pecado, tal como lo narra Levítico 4, 22, 24. El nombre de Ezequías está íntimamente vinculado al templo. Tuvo éxito en todas sus empresas y una vez más funciona el esquema de la retribución propia del cronista. A su juicio, Ezequías es el rey ideal. Después de los años oscuros, el reinado de Ezequías fue en general próspero. Ezequías realizó grandes obras, amplió el recinto amurallado tanto en Jerusalén como en Laquis, una fortaleza que está en la Sefelá. Construyó la piscina de Siloé para dar a la ciudad una fuente independiente de agua en el interior de la ciudad que permitiera prescindir de los bloqueos de las fuentes exteriores que podían hacer los sitiadores en su caso. Para ello construyó un túnel que llevaba el agua desde el torrente Cedrón. Y además Ezequías amplió el templo. Fue por tanto un rey constructor, lo cual indica prosperidad, lo cual también en la mentalidad del deuteronomista implica un culto correcto. Y es que Ezequías empezó una profunda reforma religiosa, que luego sería muy alabada por el deuteronomista. Ya sabéis que el deuteronomista es el escritor que compuso los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, poniéndoles como anticipo el Deuteronomio, que es el que sirve de clave ideológica para entender todo lo que sucede. El deuteronomista, por tanto, es un autor tardío, siglo IV, V, más bien. Bueno. El deuteronomista empezó una gran reforma religiosa. En esta reforma intentó suprimir los santuarios que había fuera de Jerusalén, lo que se llama los altozanos o con palabra hebrea los babá, los lugares altos. Destruyó la serpiente de bronce que había en el templo, que como ya hemos dicho antes, e intentó extender su influencia hacia el norte del país, hacia los israelitas que, escapando de la invasión asiria, se refugiaron en gran número en Jerusalén. Tal vez en la época del mismo Ezequías se compuso el núcleo fundamental del Deuteronomio, lo cual trajo consigo una profunda renovación religiosa de los fieles al Señor frente a la religión cananea ya en franca decadencia entre los israelitas. También en este reinado surgieron grupos de sabios que comenzaron una fecunda labor literaria en Jerusalén y quisieron recoger la sabiduría de Israel, llegando a componer gran parte del libro de los Proverbios. De hecho, como en el libro de los Proverbios, como título de 25.1, dice: otros proverbios de Salomón que recopilaron los escribas de Ezequías, rey de Judá. Por tanto, tenemos que la misma Biblia da testimonio de que en la época de Ezequías hubo un movimiento literario. De hecho, y esto lo añado sobre los apuntes, de hecho en esta época
Muchos autores consideran que es cuando hubo por primera vez posibilidad de escribir las tradiciones y de escribir algo en Judá e Israel. Antes no se había podido escribir porque no había mentalidad, ni había dinero, ni había condiciones económicas que permitieran un movimiento literario. De ahí que también muchos autores digan que documentos históricos solamente podemos encontrar a partir del reino de Ezequías. Tener eso en cuenta para algunas cosas que podáis ver, porque muchos autores hablan también de que en la época de Salomón hubo un renacimiento literario muy importante, hablan de una ilustración salomónica, pero la verdad es que eso es poco posible. La primera ilustración, la primera época en la que se pudo escribir en Israel, ampliamente me refiero, es la época de Ezequías, que hay unas condiciones económicas y culturales que lo permiten. Durante el reinado de Ezequías se celebró la Pascua en Jerusalén y a ella invitó a los habitantes israelitas de la zona norte, de lo que había sido el reino de Israel. Dicen que comenzó a nacer el movimiento deuteronomista en este momento por influencia precisamente de los israelitas, es decir, de los habitantes del norte que se habían refugiado en Jerusalén cuando la conquista de Sennacherib. Tal vez en la época del mismo rey Ezequías se compuso el núcleo fundamental del Deuteronomio, que supuso, como ya he dicho antes, una profunda renovación religiosa de los fieles a Yahvé frente a la religión cananea que ya estaba en decadencia. También en este reinado surgieron los grupos de sabios a los que hemos aludido. Por otra parte, los sacerdotes de Jerusalén comenzaron también a organizarse para defenderse de la amenaza que suponía para su supremacía la afluencia de los sacerdotes del norte, los levitas, que entraban en Jerusalén pretendiendo controlar el culto en el templo. Y así surgiría el movimiento sacerdotal, que se suele designar con la letra P, por presbítero, o Priester en alemán. El movimiento sacerdotal, el movimiento P, pues parece que también empieza a gestarse en esta época como reacción contra las pretensiones de los deuteronomistas de controlar también el templo. Por presiones egipcias, formó y dirigió una coalición contra los filisteos, intentando ampliar los dominios de Judá por el antiguo territorio de Israel. Los asirios reaccionaron invadiendo Judá y poniendo asedio a Laquis. La tomaron, la destruyeron y luego asediaron también Jerusalén. El rey asirio, Sennacherib, se jactó de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén como a un pájaro en una jaula. Pero la Biblia habla del ángel del Señor que golpea violentamente a los sitiadores asirios, relato que parece señalar algún tipo de epidemia que obligó a los sitiadores a levantar el sitio y a volver a Asiria. Los asirios pues debieron de retirarse, pero pudieron imponer un desorbitado tributo a Ezequías. Este tributo empobreció la población de Judá durante una generación y condujo a la total revocación de las reformas de Ezequías,
en los tiempos de su hijo Manasés. Segundo Reyes y Crónicas narran ampliamente este reinado. Se ha encontrado un prisma, lo tenéis aquí con una inscripción, se conoce como el prisma de Taylor o de Sennacherib. Es un bloque hexagonal de arcilla cocida que es alto, mide 3,80 de altura y 1,40 de diámetro de la base. Lleva inscrita en letra cuneiforme y lenguaje acadio la narración del asedio de Sennacherib, que transcurrió los años 705 a 681. Este prisma, esta inscripción grande, tiene muchísima historia escrita, fue descubierta por el coronel inglés Taylor en 1830 en las ruinas de Nínive, lo que había sido la capital del reino asirio. En la parte que nos interesa, referida a Ezequías, dice: en cuanto a Ezequías el judío, no se sometió a mi yugo. Puse sitio a 46 ciudades fuertes, baluartes e innumerables aldehuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante terraplenes bien construidos y ariete acercados. Saqué de ellas 200.150 personas, jóvenes y ancianos, varones y hembras, caballos, mulas, asnos, camellos, y los consideré un botín. A él lo encerré en el interior de Jerusalén, su real ciudad, como un pájaro enjaulado. El propio Ezequías me envió más tarde a Nínive, mi ciudad señorial, además de 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, antimonio, grandes bloques de piedra roja, cueros de elefante, madera de ébano, madera de boj y toda clase de valiosos tesoros. Sus hijas, concubinas, músicos y músicas, para entregar el tributo y rendir obediencia como un esclavo, envió su mensajero. Esto, sin embargo, hay que contrastarlo con lo que pone la Biblia, con lo que dice Isaías 37 a 39 y Segundo Reyes 18-19 o Segundo Crónica 32, 1-23, los cuales, capítulos de todos esos sitios, los israelitas se jactan de haber rechazado a Sennacherib. Los vencedores y los vencidos tienen sus propias perspectivas para contar los acontecimientos. En la Biblia también encontramos este pasaje que es muy bonito acerca del profeta Ezequías. No solamente muy bonito, sino que ha sido considerado como profético, como ahora veréis. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla el Señor, pon orden en tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad, con corazón íntegro, y que he hecho lo recto a tus ojos. Y se deshizo el rey en lágrimas. Isaías respondió: esta será la señal enviada por el Señor, de que se cumplirá lo prometido. Avanzará
¿O retrocederá la sombra 10 grados en el cuadrante? Y Ezequías contestó, es fácil que la sombra se alargue 10 grados en el cuadrante, pero no que retroceda 10. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había recorrido en la escalinata de Asad. Este grabado cuenta esa historia. Y ahí el profeta Isaías de pie, hablándole a Ezequías, que está en el lecho, y le muestra al fondo un reloj de sol apegado a una escalera. Es lo que se llama la escala de Ezequías. Esa escalera de Ezequías ha sido utilizada como profecía de la encarnación, porque Dios retrocede 10 grados hasta hacerse uno de nosotros en Jesús. Y por eso este trozo se ha visto como una profecía de la encarnación. Después del reinado de Ezequías, vino el reinado de Manasés. Mirad, aquí al principio os he puesto una pequeña cronología de esta época, que os puede ayudar a entender esto. Esa cronología, de ahí hay que completarla con la que viene al final de los apuntes con los hijos y descendientes de Josías. De todas maneras, todo esto lo tenéis en la lista de reyes que os proporcionaba con los apuntes de la lección anterior. Sí, pero si no tenéis estos apuntes o eso, coger cualquier cronología, por ejemplo, la de la Biblia de Jerusalén, que aunque ponga otros años distintos de la nuestra, ya os expliqué por qué, no importa, porque por lo menos os sitúa y os ambienta en la sucesión y la continuidad de estos reyes. Son muchos nombres y como no tengan un apoyo visual, es muy difícil mantener la atención y comprender de qué se está hablando. Cuando por fin murió Ezequías, le sucedió su hijo Manasés. El reinado de Ezequías fue un reinado muy largo. Se calcula 55 años. Pero también fue muy duro. Manasés fue fiel servidor de los asirios y la Biblia lo describe como idólatra y cruel con los disidentes interiores. Tanto es así que se le considera como el rey más impío que tuvo el reino de Judá, hasta el punto de que por muy bueno que fue su nieto Josías, el desastre que provocó la maldad de Manasés ya no se pudo detener. Ni siquiera, ya digo, lo pudo detener la reforma religiosa y la bondad de Josías. La larga vida de Manasés y su muerte tranquila necesitaban una explicación teológica, por lo que segundo Crónicas 33, 11, 20 nos hablará de que a la mitad de su reinado estuvo preso en Babilonia, allí se convirtió y cuando volvió hizo alguna reforma religiosa. También por este motivo se escribió mucho tiempo después lo que se llamó la oración de Manasés, que se solía incluir como apéndice en las ediciones de la Biblia latina llamada Vulgata. De todas maneras, la oración de Manasés es asequible, se puede encontrar. En internet podéis buscarla. La larga vida
y la muerte tranquila. Sin embargo, como digo, quedaban inexplicadas a no ser que se supusiera este castigo y esta conversión. Durante la época de Manasés siguió trabajando el grupo deuteronomista, pero parece que bastante clandestinamente. Aunque el libro del Deuteronomio acabó perdido en el templo. También continuaron activos los grupos sacerdotales, herederos del pensamiento de Isaías, y los movimientos sapienciales. Es decir, había ya por esta época diversos grupos con un pensamiento no totalmente opuesto, pero sí realmente distinto, y a veces en contraposición de unos con otros. Nada de esto se nos cuenta, pero hay que suponerlo si se quiere entender tanto su floración religiosa en la época de Josías como la misma evolución del pensamiento de los profetas y sabios durante y después del exilio. Una tensión de ideas que resultó extraordinariamente fértil se iba afianzando. Y esa tensión tenía estos elementos. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Una afirmación contundente para salvar la justicia divina. Pero entonces, ¿cómo explicar el sufrimiento de los justos y el éxito de los impíos? ¿Cómo explicar el éxito de Manasés? ¿Veis? Hay una tensión de ideas. ¿Sí? Las diversas respuestas a esta tensión de ideas, pues produjo contradicciones. Esas contradicciones se experimentaban muy vivas, y fueron dando lugar a muchos relatos, a oráculos de los profetas y libros de la Biblia que ya estaban empezando a componerse. Fijaros que digo empezando a componerse, porque los libros de la Biblia en ningún caso se escribieron de un tirón, sino que son producto de una lenta elaboración. A la muerte de Manasés le sucedió su hijo Amón, pero el pobre duró solamente 2 años y fue asesinado a poco tiempo. No sabemos las causas. Sin embargo, la Biblia dice que el pueblo de la tierra se levantó contra los asesinos y proclamó rey al hijo de Amón, Josías. ¿Quiénes son estos del pueblo de la tierra? Los Amhares. Amhares. Este pueblo de la tierra, ¿quiénes eran? Pues aquí se desbordan las suposiciones. Algunos dicen, es evidente, los campesinos. Otros dicen, no, lo que es evidente es que eran los dueños de las tierras, los terratenientes. Otros dicen, no, como pueblo de la tierra, como esto lo escribe gente ligada a los movimientos sacerdotales, pues el pueblo de la tierra son los sacerdotes de segundo orden que tenían tierra alrededor de Jerusalén. Otros dicen, no, el pueblo de la tierra es los habitantes de Jerusalén, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos y la verdad es que no hay nada claro al respecto. Y cualquier cosa que se diga hoy día todavía es pura invención. Bueno, pues después de Amón empezó a reinar Josías. Josías comenzó su reinado en buen momento. Asiria estaba en una situación difícil, estaba a punto de caer ya, a causa de la presión de los medos, de los babilonios y de los lidios,
que se habían coaligado en contra de Asiria. Aprovechando la ocasión propicia y el vacío de poder que se produjo en el territorio de la tierra de Israel, Josías se independizó de Asiria e hizo una profunda reforma religiosa, siguiendo los principios del deuteronomista. Y además empezó a extender su poder por el territorio del norte que había sido anteriormente el reino de Israel. Tanto que algunos dicen que los textos que hablaban antes de la existencia de un reino unido de Israel y Judá, pues se divulgaron por lo menos en la época de Josías como propaganda para explicar por qué Josías expandía su reino hacia el norte. El año 632 comenzó la reforma religiosa que alcanzó un punto culminante cuando el año 622 se descubrió en el templo el libro de la ley. Este libro de la ley que se descubrió en el templo, según cuenta Segundo Reyes capítulo 22, este libro de la ley, todos los comentaristas apuntan a que es el núcleo del actual Deuteronomio. Por influencia de esta obra, por influencia del Deuteronomio, Josías destruyó todo lo que podía parecer culto pagano. Centralizó el culto al Señor en Jerusalén. Suprimió ya definitivamente, digo ya definitivamente porque antes se nos dice que Ezequías lo había intentado, pero ahora ya Josías suprime definitivamente el culto al Señor en los bamá, en los lugares altos, que quedan prohibidos, y manda que los sacerdotes de esos lugares se vengan a Jerusalén, en principio en igualdad de condiciones con los sacerdotes del templo. Sin embargo, los sacerdotes del templo reaccionaron y redujeron a estos sacerdotes del norte, a estos que habían servido los lugares altos, los redujeron a una especie de sacristanes y dieron lugar así a lo que se llamó los levitas, que son parte del cuerpo sacerdotal, pero que tienen funciones de inferior rango. Celebró Josías la Pascua con toda solemnidad y promovió la legislación deuteronomista. El profeta Sofonías alaba a Josías ampliamente y se sabe que ayudó al rey Josías en esta tarea de imponer la mentalidad deuteronomista. El problema vino porque Josías murió prematuramente en Megiddo. Megiddo está al norte del país, está cerca del monte Tabor. Josías murió prematuramente en Megiddo, cuando salió a luchar contra los egipcios que estaban mandados por el faraón Necao e iban en auxilio de los asirios en contra de los babilonios. ¿Y por qué salió Josías contra el faraón? Pues por una razón muy sencilla. A él no le interesaba en absoluto que se estableciera de nuevo un poder fuerte. Si en el norte, si el faraón Necao conseguía que los asirios recuperaran su poder, Josías vería amenazado tanto por el norte como por el sur su poder. Él prefería que los babilonios, que todavía estaban muy lejos y todavía
parecía que no tenían tanto poder, se quedaran lejos. Por tanto, quiso oponerse a la ayuda que el faraón Necao traía a los asirios. El hecho fue que cuando el faraón Necao pasó por Palestina, Josías le salió al encuentro, pero cayó en la primera batalla. Y al morir, pues se vinieron abajo todas las ilusiones que se había puesto en Josías y en un proyecto nacionalista, religioso y civil basado en esa preponderancia del rey Josías. La pregunta y el problema teológico fue muy importante y dio mucho que hablar. La pregunta que surgía era evidente. ¿Por qué por qué Manasés había vivido tan a gusto siendo impío, mientras que Josías había muerto a las primeras de cambio en una batalla, siendo como era justo y hombre bueno, ¿no? Era un problema teológico que dio mucho que hablar y que se refleja tanto en los libros del profeta Ezequiel como el del profeta Habacuc o como el mismo libro de Job. El mismo cronista, como ya dijimos antes, tuvo que deducir que había habido un castigo y una conversión de Manasés, y también tuvo que deducir que Josías había cometido alguna suerte de pecado o desobediencia más o menos clara al Señor, que había sido la que le había causado su muerte. Por eso dice que se le dijo a Josías que no fuera a luchar contra el rey Necao, pero que desobedeció y fue, por lo cual murió en la batalla. Babilonia había sido un gran imperio en tiempos de Hammurabi, y en aquella época pues conquistó el norte de Mesopotamia, la ciudad de Mari, impuso su soberanía sobre los asirios a comienzos del siglo XVIII antes de Cristo. Cuando murió Hammurabi, Babilonia se fue hundiendo en una gran decadencia. La ocuparon unos pueblos llamados los casitas y durante 400 años la dominaron. Luego otros 500 años más, Babilonia estuvo dominada primero por los arameos y luego por los asirios. Pero a pesar de todo, logró llevar siempre una vida más o menos independiente, con reyes propios, a veces impuestos por el rey extranjero, pero al fin y al cabo propios. Y pudieron mantener el ritual de su corte, que era fastuoso y que todos los reyes querían imitar por su grandiosidad. Pero en el siglo VII antes de Cristo surge Nabopolassar, un importante rey de Babilonia que, ayudado por los medos, se sublevó contra los asirios. Cuando este murió, Babilonia, cuando murió Nabopolassar, cuando murió Hammurabi. Bueno, retomo. Después de unos largos siglos de decadencia, el rey Nabopolassar, ayudado por los medos, logró una independencia efectiva de Babilonia con respecto a Asiria. Pero no solamente se independizó de Asiria, sino que Nabopolassar, con los medos y los lidios de Asia Menor, atacaron juntos a Nínive y acabaron por destruirla. Asiria se desplomó
en muy poco tiempo. El año 614 a.C., el rey medo Ciáxares tomó la ciudad de Asur. Asur en esta época ya no era la capital efectiva del reino, pero sí que era la capital ideal, porque era el centro del culto y los reyes se consideraban reyes de Asur, ¿eh? Y Asur, por tanto, era la capital religiosa, cultural, ideal del reino de los asirios, que sin embargo habían establecido la corte por esta época en Nínive. Babilonia, ya independizada, atacó a Asiria y Asiria se desplomó. Todos los pueblos que habían estado sometidos a Asiria dieron un gran grito de triunfo. Cayó la ciudad perversa, cayó la ciudad criminal. Cuando pasó todo esto, el rey de Egipto, que no quería que desapareciera Asiria, a la que ya tenía controlada, emprendió una campaña para ir a ayudar a los asirios. Pero Josías le salió a luchar contra Necao para evitar que llegara bien hasta el encuentro con los asirios, pero Josías murió, como hemos dicho ya, en aquella batalla y sus restos fueron trasladados a Jerusalén. Los asirios se refugiaron entonces en Harán, pero cuando Necao llegó, ya Harán estaba también destruida, Asiria había dejado de existir y Necao emprendió la retirada hacia Egipto. Al retirarse, se pasó por Jerusalén y se llevó prisionero al hijo de Josías que se había quedado en el trono. Este hijo de Josías que se había quedado en el trono era el rey Joacaz. Joacaz, por tanto, fue llevado a Egipto como rehén por Necao. En Babilonia, sin embargo, el rey Nabucodonosor, sucesor de Nabopolassar, una vez que había conseguido dominar a los egipcios y afianzarse en el trono, viendo que el rey de Jerusalén era propicio a los egipcios, vino contra el rey de Jerusalén. Y el año 586 a.C., conquistó la ciudad de Jerusalén. Mientras tanto, había estado reinando en Jerusalén primero el rey Joaquim y luego el rey Joaquín, a que la Biblia llama Jeconías, y finalmente un pariente de todo esto, un hermano del rey Joaquim y de Joacaz, que se llamaba Sedecías. Esta época es muy confusa y algunos discuten esta reconstrucción de la sucesión real que hicieron los deuteronomistas. Pero que se os quede un poco esto en la cabeza. Cuando muere Josías, le sucede su hijo Joacaz. Joacaz es llevado prisionero a Egipto y se pone en su lugar al rey Joaquín, que ya por haber sido puesto por los egipcios, aparece como un rey pro-egipcio. Sin embargo, los babilonios lo toleran mientras que no intenta sublevarse realmente. Cuando lo intenta,
vienen los babilonios y se encuentran con que ya ha muerto el rey Joaquín. Entonces lo que hacen es que cogen al hijo de Joaquín, al que la Biblia en algunos sitios llama Joaquín y en otros sitios llama Jeconías, y vamos a llamarlo Jeconías y así no nos vamos un lío. Cogen a Jeconías y se lo llevan a Babilonia, poniendo en su lugar, más como gobernador o como regente que como rey mismo, por mucho que la Biblia le llama rey, a Sedecías, un rey que era hermano del rey Joaquín, un hijo de Josías. Pero este Sedecías, que al principio es pro-babilonio, luego se subleva de nuevo contra los babilonios y el año 586, como digo, irritado ya Nabucodonosor y harto, viene, conquista Jerusalén, se lleva deportado y torturado a Sedecías a Babilonia, arrasa con todo lo que había en la tierra de Judá, trae también colonos nuevos y cree que ha acabado para siempre con la resistencia judía. Sin embargo, los judíos en Babilonia reafirmarán su identidad como pueblo mediante la ley, la predicación de algunos profetas y la aparición de una institución que sería muy importante, que es la sinagoga. Pero de todo eso sí que hablamos en otro momento. Ahora nos interesa saber simplemente, Sedecías, que se había sublevado contra el rey de Babilonia, es depuesto y Jerusalén también será conquistada y arrasada y los habitantes de Jerusalén, un poco más de 100 años después, a 150 años, después de la caída de Samaria, también son llevados prisioneros a Babilonia, donde muchos de ellos llevarán una vida semi libre, semi en libertad, pueden hacer negocios, pueden llevar su propia vida, pero no podían volver a Palestina. Esto no pudieron hacerlo hasta que Babilonia cayó definitivamente en manos de los persas y el rey persa dio permiso para que Palestina tuviera su rey propio que administrara los asuntos sometido más o menos al rey de Persia, pero con un cierto margen de libertad. Jerusalén, digo, fue arrasada y la población deportada en gran parte. Todo lo bueno que quedaba se lo llevaron los babilonios como botín. Y no debía de quedar demasiado bueno porque ya había habido varias incursiones y varios saqueos. Así que por mucho que quedara, no podía ser mucho. Sin embargo, se llevan lo que hay, se llevan sobre todo a las personas y el reino de Judá y el reino de Israel quedan semidesiertos, como tierra árida, como tierra que no produce, como tierra desértica, que ya parece que no va a poder producir nada. Cuando Sedecías es llevado a Babilonia, los babilonios dejan como gobernador a Godolías, con sede en Mizpá. Pero un personaje llamado Ismael asesinó a Godolías. Y entonces muchos de los judíos que habían quedado, al ver el asesinato de Godolías, dijeron, ahora es cuando los israelitas van a superarnos definitivamente. Y se asustaron. Entonces Godolías, asesinado, provoca que los judíos que quedan tomen consigo al profeta Jeremías
y huyan a Egipto, donde parece que murió el profeta Jeremías y donde se pierde por un tiempo el rastro de estos judíos que huyeron hacia el sur. Por tanto, Palestina queda desierta, prácticamente desierta, con muy poca gente. La mayoría de los judíos han sido deportados a Babilonia, pero había también un grupo de huidos a Egipto, donde estaban esperando una situación propicia, una situación en la que se conquistaran el terreno, el territorio y quedaran ya sin fuerza ninguna. El reino de Judá había durado 345 años desde la muerte de Salomón frente a los 209 del reino de Israel. Había sobrevivido al ataque asirio del siglo VIII y mantuvo siempre la fidelidad a la dinastía de David. En esta época destacaron, ya hemos dicho algunos, destacaron los profetas Isaías, el profeta Sofonías, la profetisa Hulda y luego también Jeremías, parece que Habacuc y el mismo profeta Ezequiel que predicó en Babilonia fundamentalmente. Bueno, con esto acabamos esta parte.